tardes, bienvenidos hoy a Iglesia en Casa. Hoy comenzaremos el gran estudio bíblico donde Dios va a tocar nuestro interior, donde Dios va a tocar nuestro corazón y va a ser un encuentro personal con cada uno de nosotros. Así que damos paso a Sonia Martín del Águila para que traiga ese gran estudio bíblico para nuestra vida. Así es, como dice Miguel, ya estamos a viernes, ya estamos en el estudio bíblico y el Señor ha traído una palabra súper especial. Ha sido muy interesante poder, lo hemos titulado Saúl, pero es la esencia de Saúl de la que vamos a hablar. Es de un objeto en concreto de Saúl del cual vamos a hablar. Y primeramente, ¿quién era Saúl? Vamos a ponernos en situación. Vamos a encontrar en la historia quién era Saúl para poder entender, porque a veces, muchísimas veces, no entendemos porque no entendemos la situación que se vive en ese entonces. Entonces es un poquito complicado poderse poner en situación. Pero ¿quién es Saúl? Saúl es el primer rey de Israel. Sí, Saúl perteneció a la tribu de Benjamín de la cual su padre pertenecía. ¿Por qué fue rey? El profeta Samuel ungió a el profeta Samuel ungió a Saúl para que él fuera el rey. Él duró en el reinado 20 años. Y en esa época, en el pueblo era atacado, era oprimido por los filisteos. Y hubieron dos puntos claves por lo cual ahora nosotros, Saúl, decimos que no fue un rey conforme a la voluntad de Dios. Y esas dos cosas fue que en aquella época que los filisteos estaban atacando al pueblo, Saúl desobedece a Dios y él entregó en sacrificio a Dios algo y se puso en el lugar del profeta Samuel. Algo que le correspondía a Samuel. Como Samuel no venía, él cogió y por adelantarse hizo el sacrificio a Dios él. Pero era la ley que indicaba quién tenía que hacer esos sacrificios y no le correspondía a Saúl. Esa fue la primera vez que Saúl desobedece a Dios. Y la última y la segunda vez que Saúl desobedece a Dios fue cuando Dios le dice: mira, Saúl, destruye a los amalecitas, a todos, padres, madres, mujeres, hijos, a todos. Y él rechazó aquello que Dios le dijo y no hizo lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera como rey. Y Dios lo rechaza como rey. Esta es la historia súper resumida, muy, muy resumida, de quién fue Saúl, de quién vamos a hablar. Saúl fue un hombre inseguro, fue un hombre emocional totalmente, se dejaba llevar por las emociones, fue un hombre orgulloso, desobediente, y fue un hombre que realmente ni quiso, ni intentó, ni acabó haciendo la voluntad de Dios. Y este es el contexto de lo que vamos a hablar, y vamos a leer una historia que dirás: pero si no habla de Saúl. Sí, vamos a leer Primera de Samuel 17 a partir del 33. Lo vamos a leer rápido, pero vamos a quedarnos con una cosa que es la que hoy Dios quiere hablarnos. Primera de Samuel 17 a partir del 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un niño, un muchacho, y el
un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese un león, fuese un oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo he practicado. Y David echó de sí aquellas cosas. Tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un niño y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú hoy has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció 48 que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en su frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Esta es la historia que todos conocemos, ¿verdad? Pero la he querido leer para no resumirla, la he querido leer para no dejarme nada. David está a punto de enfrentarse a este gigante, a Goliat, al filisteo. Está a nada, está a punto. Y Satanás ya está ahí. Satanás no utiliza a David por intentar matarlo en su momento. Satanás no usa a Saúl ni a Goliat para que lo matara. No. En el versículo 38, Saúl vistió a David con su ropa, con su armadura, y le puso sobre la cabeza el casco de bronce y le armó con la coraza, con la armadura que llevaba. También le puso su espada sobre su vestido y lo hizo caminar, porque él nunca había hecho la prueba con una armadura, era un niño, era un joven. ¿Y qué dice David? Yo no puedo andar con esto, yo nunca he andado con una armadura, yo no puedo. Y David se la quita. Yo siempre había leído esta historia, pero nunca me había dado cuenta. Sabía que se había quitado la armadura porque confiaba en Dios, pero es que la armadura de Saúl significaba seguridad. La armadura significaba
confianza. La armadura daba una tranquilidad que el que no la tenía, el que no tenía la armadura no tenía esa seguridad y confianza. Pues eso es de lo que hoy Dios quiere hablar contigo y conmigo. Aquello que en nosotros crea una falsa confianza es la armadura de Saúl en aquel momento para David. La armadura de Saúl no fue una ayuda para David. La armadura de Saúl era aquello que lo separaba de Dios. Y dirás, ¿pero por qué? Porque si David se hubiera puesto la armadura de Saúl, hubiera perdido su confianza en Dios. Porque la hubiera depositado en su armadura. Y cuando hubiera peleado en contra del filisteo, en contra del enemigo, no hubiera podido ganarle. Porque esa armadura pesaba, no hubiera podido tener la misma soltura con su brazo. David rechaza la armadura y dice, no, yo no necesito armadura, yo no puedo andar con esto, que anda, quédatelo. Yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es mi confianza, ese es mi escudo, ese es quien me protege. Ahí está depositada mi confianza, en Jehová de los ejércitos. Yo cuando me he percatado, ¿verdad?, de que esto es así, y lo podemos observar, cuando el enemigo supo que David ya iba a hacer lo que tenía que hacer, le mete la armadura para despistar. A ver si puede poner su mirada en otra cosa y no en la confianza. Y dirás, vale, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Pues esa armadura, que en ese momento era la armadura de Saúl, puesta en el cuerpo de David, hoy nuestra armadura puede ser tu marido, puede ser tu carrera, pueden ser tus hijos, pueden ser tus médicos, pueden ser los negocios, puede ser nuestro dinero, pueden ser nuestros bienes, nuestra casa, nuestro coche. Nuestra armadura es aquello que ocupa el lugar de nuestra confianza. Si no está Dios y está todo esto, nuestra confianza está depositada en todo aquello que no corresponde. Estamos quitando el lugar de Dios y estamos poniendo en nuestra confianza por nuestra inmadurez, por nuestra inseguridad, como Saúl. Por eso Saúl llevaba armadura, porque era un hombre inseguro. Pero en cambio David su confianza estaba puesta en Dios. Él era un hombre seguro de que él iba a vencer al filisteo, no porque supiera usar la honda, no, sino porque él tenía depositada su confianza en Dios, en Jehová de los ejércitos. Y ni tu marido, ni tu carrera, ni tus hijos, ni tus médicos, ni tu negocio, ni tu dinero, ni tu casa, ni tu coche, ni nada de todo eso es malo. Nadie dice que todo eso sea malo. Pero deja de ser bueno cuando nuestro corazón confía más en esas cosas. Deja de ser malo, deja de ser bueno, cuando todo eso se convierta en nuestro ídolo, se convierta en nuestra pasión, se convierta en el primer lugar de nuestra vida. Todo eso pasa a ser malo cuando eso es lo que te proteja. Yo tengo este collar aquí porque me da mucha suerte. Ay, mi hijo, si yo no tuviera a mi hijo, yo no tendría la vida que tengo. Cuando algo de todo eso ocupa el lugar de nuestra confianza delante de Dios, pecamos. Porque para los ojos de Dios, todo lo que no se le dé el lugar a Dios es pecado. Todo lo que no viene de Dios es pecado. Eso es lo que dice la palabra. Cuando David se dio cuenta de que la armadura pesaba y que no podía caminar, que parecía algo raro, no la quiso.
que yo no quiero esto, que te la quedes tú, hombre, que yo nunca he probado una armadura, que yo nunca he caminado con una armadura, déjame, yo no quiero todo esto. Yo no quiero nada de todo esto. Y eso es lo que nos puede pasar, que queramos triunfar en Dios, que queramos hacer la voluntad de Dios, que queramos llegar a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, pero que no podamos caminar, que no podamos alcanzarlo, que no podamos llegar a cumplirlo, porque la carga del mundo, de este mundo, de nuestros quehaceres y de donde tenemos nuestra confianza, pesa tanto que no nos deja caminar. Nuestros problemas pesan tanto que no nos dejan caminar. Hoy, viernes, día 23, Dios quiere que nos saquemos la armadura que no nos corresponde. Que nos saquemos esa armadura de Saúl, que no nos deja andar, que no nos deja avanzar, que no nos deja alcanzar el propósito, y que empecemos a hacer la voluntad de Dios, que pongamos a Dios en el lugar que le corresponde y que pongamos a nuestro marido en el lugar donde le corresponde, que no es el lugar de Dios, es el lugar de tu marido. Que dejemos de poner a nuestros hijos en el lugar de Dios, porque no es su lugar. Ese lugar es de Dios y tus hijos tienen otro lugar. Y así con cada una de las cosas que nosotros tenemos. Nunca hemos de poner ni a nada, ni a nadie en el lugar de Dios. Y hay muchos ejemplos. Y cuando yo me preparaba, leía la palabra, me venía a la cabeza aquellas personas, ¿verdad?, que tienen novia o que tienen novio y que pasan a ser, esas personas se ponen en el lugar que le corresponde a Dios, siendo lo más importante de su vida. Pues cuidado, si hoy tu novia o tu novio, tu marido o tu mujer ocupa el lugar de Dios, muchísimo cuidado. Si tus hijos, porque no podías tener hijos, no sé, porque Dios te lo dio, porque Dios te lo prometió y te lo dio, están ocupando el lugar privilegiado que le pertenecía a Dios, muchísimo cuidado. Hasta que nosotros no le demos el primer lugar a Dios, el lugar que a Él le corresponde, siempre este mundo, cualquier cosa será nuestra armadura. Tendremos depositada nuestra confianza y no nos va a dejar caminar porque pesa, no nos va a dejar andar porque no nos podremos casi ni mover, no podremos emprender aquellos dones que Dios nos ha dado. Si David se la hubiera puesto, no hubiera podido mover los brazos tan rápido para que la onda girara y matara al gigante. La armadura va a opacar nuestros dones que Dios nos ha dado. Si la armadura pesa, vamos a ponernos la armadura correcta, vamos a confiar en Dios y vamos a dejar todo eso atrás. Dios quiere ser nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro soberano, nuestro Rey, nuestra primera opción. Dios quiere ser todo esto. Vamos a leer Deuteronomio 32. Mirad, Deuteronomio aquí, 32. Aquí está. Versículo 12 al 16. Mirad qué dice. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos, carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino.
15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Aquí Dios, ¿de qué está hablando? Aquí Dios le habla al pueblo. Al pueblo. ¿Quién le dio la mantequilla? ¿Quién le dio que con todos esos frutos del campo, de los animales, la mantequilla? ¿Quién le dio para que comiera? ¿Quién los bendijo? Fue Dios. Y Dios les está diciendo, oye, que te he bendecido. Oye, que todo esto te lo he dado yo. ¿Para qué? ¿Para que te olvides de mí cuando recibas la bendición? Y eso es lo que Dios hoy nos dice. Cuidado, cuidado. Porque cuando te doy aquello que pides, porque cuando te doy la bendición que tanto esperabas, te apartas de mí. Te apartas de mí. Y hay muchos ejemplos, y vamos a poner muchos ejemplos. Señor, estoy solo, dame aquella mujer de Dios que tanto deseo. Ay Dios, dame aquel hombre, porque es que mira la edad que tengo, yo necesito un novio, todas mis amigas tienen novio, yo con 17 años y no tengo, yo con 30 y no tengo, yo con 40 necesito esa mujer porque quiero tener hijos. Y cuando Dios te da a esa mujer, o a ese hombre, dejas de orar, dejas de leer la palabra, dejas de predicar el evangelio, dejas de ir a la iglesia, te acuestas con él o con ella y se acaba el propósito. Señor, yo quiero prosperar, yo quiero ser una persona próspera, yo quiero que mi negocio prospere, yo quiero tener más dinero, porque, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y cuando Dios te da más trabajo para ser prosperado, te quita todo el tiempo. Dejas de orar porque no tienes tiempo. Llegas a la noche, gracias Señor por este gran día, porque me has guardado, me has librado del enemigo. Buenas noches, hasta mañana. Y así un día tras otro. Un día tras otro, sin cumplir el propósito y el llamado de Dios para tu vida, más que trabajar, trabajar, trabajar y ganar dinero. Señor, yo necesito un trabajo, Padre, porque mi familia necesita comer, y es verdad, porque mi familia necesita, Señor, y te metes en 2 trabajos, que estás trabajando 20 horas al día de las 24 que tiene, y te quita la alegría, te quita la paz, te quita el gozo, y empiezas a ser una persona amargada, una persona sin amigos, sin amistades, que no se relaciona, que no predica la palabra. Mirar, Satanás, en estos casos, coge nuestra confianza depositada en Dios y cuando Dios nos da la bendición, esa confianza la soltamos de Dios y la ponemos en la bendición. Y la bendición pasa a ser nuestra confianza equivocadamente. Porque nuestra confianza de estar en Dios y no en aquellas cosas que Dios nos da. Porque cuando la ponemos aquí nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del plan, nos olvidamos del propósito, nos olvidamos del trabajo que Dios nos ha encomendado y nos olvidamos de tantas cosas que nos perdemos y dejamos de saber lo que hacemos. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Abraham cuando pedía un hijo? Estuvo 90 años, incluso más, esperando que la promesa llegara, y cuando llegó la promesa, Abraham se olvidó de Dios. Abraham puso a su hijo en el lugar que a Dios le correspondía. Y Dios lo probó, y todos sabemos cómo Dios lo probó. Dios probó a Abraham, probó su confianza, si realmente seguía en Dios o seguía en la bendición que después de 96 años le había dado. Y le demostró que era capaz de todo
por Dios. Jamás nada ni nadie ocupó el lugar que le correspondía a Dios. Y ahora yo hago una pregunta en alto. He dejado de confiar en Dios y ahora tenemos nuestra confianza en que los médicos van a sanar? ¿En que mi jefe me va a dar? ¿En que mi marido me va a enseñar? ¿En que mi economía me va a dar? ¿Cuándo le diremos a Dios, mira Señor, haz lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras? ¿Cuándo vamos a decir a Dios, Señor, mi plena confianza está en ti? Creo y confío en que tú eres mi proveedor, eres mi sustento, eres mi guía, eres mi solución. ¿Cuándo vamos a hacer esto? David confió 100% en Dios. 100% en Dios y no en una armadura. Y mirar qué pasó algunos años después de que David, con su onda, ganara al filisteo. Y nos vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas 21, del 1 al 3. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced un censo en Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo en el 3 Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado de Israel? ¿Por qué contar la gente? Porque un censo era contar la gente que había. Censar a la gente, como ahora diríamos aquí en España, empadronarnos, ¿verdad? Contar cuánta población hay. ¿Por qué contar a la gente era pecado? ¿Por qué creéis que contar a la gente era pecado? El mismo David que mató a Goliat. Porque David empezó a confiar en su ejército y dejó de confiar en Dios. Por eso era pecado. Porque su confianza ya estaba depositado en cuánto eran. En podremos ganar porque somos más fuertes. No en que podía ganar, como ganó a Goliat. ¿Qué pasó? ¿Por qué en un momento de la vida sí y en otro momento de la vida no? Y hoy Dios nos reta a que tomemos una decisión. Hoy Dios nos reta a decirnos, toma tu decisión. ¿Vas a tener la confianza puesta en mí, en Dios? ¿O dónde vas a tener tu confianza? ¿Vas a seguir creyendo en lo que no tienes que creer? ¿Vas a seguir confiando en aquello? Está muy bien que vayas al médico, yo voy al médico. ¿Pero tu confianza está en un médico o está en el médico de médicos? Hay una frase que decía tanto David como Salomón, y es que, Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti, pero tampoco me des poco para no tener que robar. Eso lo dice el Padre y el Hijo, esto lo dice Salomón y lo dice David. Mirar, cuando yo leía todo esto, entendía que muchas veces Dios no puede darnos todavía aquello que necesitamos o dárnoslo de golpe. Conforme Dios vaya transformando nuestro corazón, conforme Dios vaya caminando en nuestro interior, ordenando nuestro interior,
no nos puedo dar aquello que tanto anhelamos, porque la bendición se va a volver maldición, se va a volver en contra de nosotros y vamos a dejar de depositar la confianza en Dios y la vamos a depositar en nosotros. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y quiero aprovechar el momento para decirte que no importa si te encuentras solo, que no importa si hoy no conoces de Dios, si no importa de qué estamos hablando. Yo te reto a que entres en tu habitación, a que entres en tu soledad y digas, Dios mío, si tú eres real, yo quiero que formes parte de mi vida y que hoy puedas tener un nuevo cambio, puedas tener una nueva vida. Vamos a depositar nuestra confianza en Dios. Una semana más os doy las gracias por estar ahí, por escuchar el estudio bíblico, por conectarse en las reuniones, por estar en los directos. Estamos súper agradecidos a Dios de lo que está haciendo con Iglesia en Casa. Estamos súper agradecidos de las redes sociales, del fruto que Iglesia en Casa está dando. Gracias por bendecirnos, gracias por apoyarnos, gracias por ser parte de este ministerio. Muchas gracias. Que el Señor os bendiga grandemente y nos vemos el domingo. Bendiciones.